10 años. 10 años me costó escapar de aquel pequeño piso en Lavapiés hasta alcanzar las torres de cristal del Distrito Financiero de Madrid. Cada mañana comenzaba antes del amanecer, con el aroma del café soluble como única compañía mientras repasaba informes del mercado y balances interminables. Había noches en las que el cansancio difuminaba la línea entre la ambición y la obsesión, cuando mis dedos se acalambraban de tanto teclear contratos que redactaba a mano porque no podía permitirme un abogado. Mi padre, Antonio, nunca creyó en mis fantasías de grandeza, como él las llamaba. Cada vez que visitaba la casa familiar en Toledo, sus ojos reflejaban una mezcla de decepción y preocupación. Miguel, cuando vas a buscar un trabajo de verdad, repetía mientras mi madre, Isabel, guardaba silencio, dividida entre su instinto de protección y el respeto hacia mi camino elegido. Sacrifiqué amistades de toda la vida. Carlos y Javier dejaron de llamarme después de que faltara a sus bodas por quedarme trabajando en una propuesta para un inversor que finalmente se echó atrás. Elena, la mujer que me acompañó durante 3 años, se marchó una noche de noviembre, cansada de compartir su vida con alguien cuya mente siempre estaba en otra parte. «Vives para un futuro que quizás nunca llegue», me dijo mientras cerraba la puerta. Las mañanas de invierno en Madrid eran especialmente duras. Salía de casa cuando el cielo aún estaba oscuro y el frío me calaba hasta los huesos mientras esperaba el primer metro en Plaza Castilla. Compartía vagón con obreros, limpiadores y otros madrugadores que, como yo, perseguían algún tipo de sueño o simplemente luchaban por sobrevivir. En aquellos trayectos silenciosos, a veces dudaba de todo. ¿Valía la pena tanto sacrificio? ¿No sería más fácil aceptar un trabajo convencional en el banco donde mi tío Fernando podría recomendarme? Sobreviví a 2 crisis económicas que sacudieron España. La primera me pilló cuando apenas comenzaba a establecerme, vi cómo compañeros más experimentados perdían sus empleos y cómo pequeñas firmas desaparecían de la noche a la mañana. Durante esos meses viví prácticamente de bocadillos de tortilla y café, reduciendo gastos hasta lo imposible para mantener mi pequeña oficina en un semisótano cerca de Atocha. La segunda crisis fue aún peor. 3 inversores retiraron su capital el mismo día, aterrorizados por la caída de la bolsa. Recuerdo pasar la noche entera sentado en el Parque del Retiro, contemplando los estanques vacíos y preguntándome si debía rendirme. Fue allí, bajo un cielo estrellado de Madrid, donde decidí que no permitiría que las circunstancias definieran mi destino. Me reinventé. Contacté con antiguos clientes, ajusté mi estrategia de inversión para tiempos turbulentos y comencé a especializarme en sectores que otros consideraban demasiado arriesgados. Trabajé sin descanso, con una determinación que rayaba en lo irracional. Mi casero, don Manolo, me perdonó 2 meses de alquiler cuando le expliqué mi situación. «Tienes algo en los ojos que me dice que vas a triunfar, chaval», me dijo mientras me ofrecía un vaso de Rioja barato. Los fines de semana, cuando otros disfrutaban de tapas en la Latina o excursiones a la sierra, yo permanecía encerrado en mi pequeña oficina, rodeado de gráficos y proyecciones financieras. Las pocas veces que salía era para correr por Madrid Río al amanecer, dejando que el sudor y el cansancio físico apaciguaran la ansiedad constante que me acompañaba. El momento que marcó un antes y un después llegó cuando conseguí mi primer cliente importante, una empresa familiar de Valencia que buscaba diversificar sus inversiones. Don Joaquín Ferrer, un empresario de la vieja escuela, me dio una oportunidad después de una reunión de 5 horas en la que desmenucé cada detalle de mi estrategia. «Me recuerdas a mí cuando era joven», me dijo mientras firmaba. Hambriento y terco como una mula. Los meses siguientes fueron un torbellino. El éxito con la inversión de los Ferrer atrajo a otros clientes, y pronto pude trasladarme a una oficina más decente en la zona de Chamberí. Contraté a mi primera empleada, Lucía, una analista brillante que había sido despedida de un banco importante. Juntos formamos un equipo pequeño pero efectivo, trabajando hasta la extenuación pero viendo cómo nuestros esfuerzos daban frutos tangibles. El día que finalmente registré Inversiones Navarro como entidad oficial, sentí una mezcla de orgullo y vértigo. Mi firma ya figuraba en documentos oficiales, tenía un pequeño equipo que confiaba en mí y por primera vez en años, podía permitirme cenar en un restaurante sin calcular obsesivamente el coste. Esa noche llamé a mi madre, pero no a mi padre. Sabía que su aprobación requeriría mucho más que un modesto éxito inicial. Aquellos 10 años me enseñaron más sobre resistencia que cualquier máster en negocios.
construí mi fundación sobre noches interminables alimentadas por esperanza obstinada, y cargué el peso de expectativas no expresadas como si fuera una armadura. Mirando atrás, aquella década se sentía como una guerra librada contra la duda misma, una batalla silenciosa en las calles de Madrid que me transformó completamente. Cuando Inversiones Navarro finalmente ganó tracción, el crecimiento llegó a un ritmo vertiginoso. De repente, me encontré navegando por aguas desconocidas, pero con el viento soplando a mi favor. Recluté a un pequeño equipo de analistas que compartían mi impulso implacable. Lucía, mi primera empleada, ahora dirigía el departamento de análisis, Carlos, un matemático brillante que había abandonado la academia, y Alejandra, una estratega financiera que había trabajado en Londres y regresado a España buscando un proyecto con alma. Juntos transformamos un capital modesto en carteras diversificadas que superaban sistemáticamente los índices de referencia del sector. Nos especializamos en encontrar oportunidades donde otros solo veían riesgo, particularmente en empresas tecnológicas emergentes de Barcelona y pequeñas bodegas familiares en La Rioja que buscaban expandirse internacionalmente. Nuestra sede, unas elegantes oficinas con vistas a la Torre Picasso, se convirtió en el símbolo tangible de todo por lo que había luchado. Las paredes de cristal, los suelos de mármol y el mobiliario de diseño eran la antítesis de aquel semisótano húmedo donde había comenzado. A veces, mientras contemplaba Madrid desde mi despacho en la planta 18, me invadía una sensación de irrealidad, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. El éxito se manifestaba de formas que jamás hubiera imaginado. Mi agenda rebosaba de reuniones en el Club Financiero de Génova, invitaciones para hablar en conferencias internacionales, y ofertas para cenar con CEOs que una vez me habían despedido o ignorado. El presidente de uno de los bancos más importantes de España, quien años atrás no se había dignado a contestar mis correos, ahora me llamaba personalmente para discutir posibles colaboraciones. Navarro, has conseguido lo imposible en un mercado que se resistía a los nuevos jugadores, me dijo Alberto Mendoza, director de un fondo de capital riesgo, durante una cena en el Paraguas. Todos nos preguntamos cuál es tu secreto. No había ningún secreto, solo una obstinación rayana en la locura y la capacidad de funcionar con 4 horas de sueño durante años. Pero eso no era lo que querían escuchar. Preferían creer en alguna fórmula mágica, alguna estrategia revolucionaria que pudieran copiar sin el sacrificio que conllevaba. Mi rostro comenzó a aparecer en revistas económicas. El niño prodigio de las finanzas madrileñas me llamó Expansión en un reportaje de portada. La ironía era que, con 38 años, ya no era ningún niño, y mis canas prematuras evidenciaban el precio pagado por cada éxito. Sin embargo, cada reconocimiento portaba un sabor agridulce, recordándome que el triunfo exterior no podía borrar los ecos de duda que una vez me habían atormentado. En mis momentos de soledad, a menudo me preguntaba si el imperio que había construido valía la soledad que me imponía. Apenas veía a mis amigos de juventud. Las quedadas en el bar de siempre para ver los partidos del Real Madrid se habían convertido en recuerdos lejanos. Las reuniones familiares eran asuntos incómodos donde mis logros eran minimizados o envidiados. Mi madre seguía preparando mi tortilla de patatas favorita cuando visitaba Toledo, pero las conversaciones con mi padre se limitaban a intercambios superficiales sobre el tiempo o la política. «Estás más delgado», solía decirme mi madre. «Trabajas demasiado, Miguel». Era cierto. Había desarrollado una relación complicada con mi propio cuerpo, exigiéndole más de lo que podía dar. Dormía poco, comía irregularmente, y compensaba el cansancio con cantidades industriales de café. Mi médico, el doctor Velasco, no ocultaba su preocupación en mis revisiones anuales. «Tus niveles de estrés son peligrosos», me advirtió durante mi última visita. «El cuerpo humano no está diseñado para funcionar así indefinidamente. Ni siquiera el tuyo, Miguel». Pero continué adelante, convencido de que demostrar mi valía era la única forma de silenciar aquella voz persistente de inseguridad, aquel eco de mi padre diciendo que mis sueños grandiosos acabarían en fracaso. La expansión internacional de Inversiones Navarro marcó un nuevo capítulo. Abrimos oficinas en Lisboa y París, contratando talento local pero manteniendo nuestra filosofía disruptiva. Recuerdo mi primera presentación ante inversores franceses en un hotel lujoso cerca de los Campos Elíseos, hablando un francés imperfecto pero comunicando con pasión nuestra visión. Firmamos contratos por valor de varios millones de euros esa misma tarde.
La prensa internacional comenzó a tomar nota. The Financial Times nos incluyó en su lista de gestoras boutique europeas a seguir, y Bloomberg me entrevistó durante una visita a Nueva York. Aparentemente, había alcanzado la cima del éxito profesional. El niño de lavapiés que una vez se preguntaba si podría pagar el alquiler ahora viajaba en primera clase y se alojaba en las suites de los mejores hoteles del mundo. Sin embargo, la riqueza material no trajo la paz que esperaba. Mis noches seguían siendo inquietas, pero por razones diferentes. Ya no me preocupaba la supervivencia, sino el propósito. ¿Qué sentido tenía todo este imperio si me encontraba fundamentalmente solo? Mi apartamento en el barrio de Salamanca, con sus techos altos y su decoración minimalista, se sentía más como una habitación de hotel que como un hogar. Intenté llenar ese vacío de diversas maneras. Salí brevemente con Claudia, una arquitecta brillante que diseñaba edificios sostenibles, luego con Elena, una profesora de literatura en la Complutense. Ambas relaciones terminaron por la misma razón, mi incapacidad para estar verdaderamente presente. Mi mente siempre divagaba hacia la próxima estrategia, el próximo mercado, la próxima conquista profesional. Estás físicamente aquí, pero tu cabeza está en otra parte, me dijo Elena la noche que decidimos separarnos. No pude contradecirla. Mis empleados me admiraban pero también me temían. Mi perfeccionismo y exigencia creaban un ambiente de excelencia, pero también de presión constante. Lucía, quien me había acompañado desde los inicios, fue la única que se atrevió a confrontarme durante una reunión particularmente tensa. Has construido algo extraordinario, Miguel, pero el precio está siendo demasiado alto. Para ti y para todos nosotros. Sus palabras me impactaron, pero no cambié el rumbo. Seguí presionando, convencido de que el siguiente logro, la siguiente adquisición, el siguiente reconocimiento finalmente llenaría ese vacío persistente. Hasta que una llamada telefónica inesperada cambió todo. La llamada llegó un martes por la tarde. Estaba en medio de una videoconferencia con nuestros socios en Frankfurt cuando Marta, mi asistente, interrumpió con un gesto discreto. «Es tu madre», murmuró. «Dice que es importante». Me disculpé con los alemanes y tomé el teléfono, sintiendo una punzada de inquietud. Mi madre raramente llamaba durante mi horario laboral, respetaba religiosamente mi trabajo, casi como si temiera que sus interrupciones pudieran hacer que todo mi éxito se derrumbara como un castillo de naipes. «Miguel», su voz sonaba extrañamente formal, «tu padre quiere verte». El silencio que siguió estaba cargado de significado. Antonio Navarro, el hombre que había considerado mis ambiciones como fantasías juveniles, que había preferido el camino seguro de su ferretería familiar en Toledo durante 40 años, quería visitar mi imperio. ¿Cuándo?, pregunté, intentando mantener un tono neutro. «Mañana». Dice que irá solo. Solo. Sin la mediación de mi madre, sin la presencia amortiguadora de mis hermanos. Un encuentro directo, frontal, entre el hijo que se atrevió a soñar y el padre que nunca creyó en esos sueños. «Dile que venga a las 11. Le reservaré un espacio en el parking». Esa noche no pude concentrarme en nada. Revisé compulsivamente cada rincón de mi oficina, ordené a Marta que comprara café de origen único para la ocasión, e incluso me encontré reorganizando mi colección de premios y reconocimientos en la estantería. Me comportaba como un adolescente nervioso antes de una cita, no como el CEO de una firma que gestionaba miles de millones de euros. ¿Qué buscaba? ¿Validación? ¿Reconciliación? Un simple, «tenías razón, hijo». La realidad era más compleja que cualquiera de esas opciones. Durante años había construido mi carrera como un monumento a su escepticismo, cada logro una silenciosa refutación de sus dudas. Su aprobación se había convertido en una obsesión no reconocida, un fantasma que perseguía cada decisión profesional. A las 10:58 de la mañana siguiente, el teléfono del recepcionista sonó en mi despacho. «Señor Navarro, su padre está aquí». Lo recibí en el vestíbulo, observando su reacción mientras contemplaba el logo minimalista de Inversiones Navarro grabado en mármol italiano. Vestía como siempre, camisa bien planchada, pantalones de vestir tradicionales, zapatos impecablemente limpios pero visiblemente desgastados.
Su rostro, más arrugado de lo que recordaba, mantenía esa expresión estoica que había perfeccionado durante décadas de contener emociones. «Buenos días, hijo», dijo, extendiendo su mano como si fuéramos colegas de negocios en lugar de padre e hijo. Le mostré las instalaciones con un orgullo apenas disimulado. La sala de operaciones donde 20 analistas monitorizaban mercados globales, la sala de conferencias con tecnología de última generación, las oficinas de diseño abierto donde jóvenes talentos desarrollaban algoritmos predictivos. En cada espacio buscaba en sus ojos algún destello de admiración, alguna señal de que finalmente comprendía la magnitud de lo que había construido. Su expresión permaneció indescifrable mientras tomábamos el ascensor privado hasta mi despacho en la última planta, un espacio diseñado por uno de los arquitectos más cotizados de Barcelona, con vistas panorámicas de Madrid. «¿Café?», ofrecí mientras nos sentábamos en los sillones de cuero cerca del ventanal. «No, gracias». Su mirada recorrió lentamente la habitación, deteniéndose en los trofeos y portadas de revistas enmarcadas que decoraban la pared. «Así que este es tu mundo ahora». Había imaginado decenas de versiones de esta conversación a lo largo de los años, pero ahora que finalmente ocurría, me sentía extrañamente mudo. Opté por hechos concretos, el terreno donde me sentía seguro. Gestionamos inversiones por valor de 8.000 millones de euros. Tenemos oficinas en 4 países. El año pasado, nuestro fondo principal superó al mercado en un 22%. Las cifras sonaban huecas incluso para mí, como si intentara venderle un producto a un cliente reticente. Mi padre se levantó lentamente y caminó hacia la pared de premios. Se detuvo frente a la portada de Forbes donde me nombraban uno de los gestores de fondos más innovadores de Europa. «¿Sabes qué día era cuando tomaron esta foto?», preguntó sin volverse. Fruncí el ceño, desconcertado por la pregunta. «En junio del año pasado, creo. El día del aniversario de boda de tus padres. 40 años. Tu madre te esperó hasta las 10 de la noche». El golpe fue certero, preciso en su crueldad involuntaria. Lo recordaba vagamente, una llamada perdida, un mensaje apresurado de disculpa enviado desde el taxi camino a una cena de negocios crucial. «Papá, yo». Se volvió entonces, su mirada encontrándose con la mía. No había ira allí, algo que hubiera sido más fácil de enfrentar. Solo había una tristeza profunda, una decepción que trascendía mis logros profesionales. «Este imperio que has construido», dijo en un tono medido, cada palabra cuidadosamente elegida, «es una vergüenza». Las palabras me golpearon como un puñetazo físico, cada sílaba clavándose en mi orgullo. Había imaginado cada posible reacción, desde la admiración hasta la indiferencia, pero nunca el desprecio. En ese momento, todas las noches sin dormir y los sacrificios se cristalizaron en una sola pregunta: ¿había desperdiciado mi vida persiguiendo la aprobación de alguien que nunca podría darla? «¿Cómo puedes decir eso?». Mi voz sonaba estrangulada, irreconocible incluso para mí. «He construido algo extraordinario desde cero. He dado empleo a más de 100 personas. Hemos ayudado a empresas familiares como la tuya a expandirse internacionalmente». «¿Y a qué precio, Miguel?». Su voz seguía tranquila, lo que hacía sus palabras aún más devastadoras. «Mírate. Tienes 40 años y pareces de 50. No tienes familia propia. Apenas ves a tu madre. Tus hermanos no te conocen ya. Has construido un imperio de cristal y hormigón, pero has destruido lo único que realmente importa». Intenté responder calmadamente, citando mis éxitos, las vidas que había impactado, la seguridad financiera que ofrecía a nuestra familia. Pero su rechazo era inquebrantable. «Nunca quise que fueras como yo, hijo». Esa es la ironía. Volvió a sentarse, repentinamente pareciendo mayor y más frágil. «Quería que fueras mejor, no que confundieras mejor con más. Tu madre y yo construimos una vida sencilla, pero completa. Tú has construido un imperio vacío». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, su peso aplastante en el silencio de la oficina. Afuera, Madrid continuaba su ritmo imparable, ajena a la destrucción silenciosa que ocurría detrás de las ventanas tintadas de la torre. «Creí que estarías orgulloso», confesé finalmente, odiando la vulnerabilidad en mi voz. «Todo esto, lo hice para demostrar que estabas equivocado».
Mi padre se levantó lentamente. Ese fue tu primer error, Miguel. No tenías que demostrarme nada. Ya estaba orgulloso del niño que eras, antes de que decidieras convertirte en otra persona. Caminó hacia la puerta con esa dignidad tranquila que siempre había envidiado secretamente, la seguridad de un hombre que conoce su lugar en el mundo y está en paz con él. Tu madre te espera para comer el domingo. Como siempre. Y con eso, se fue, dejándome solo en mi imperio de cristal. El silencio que dejó tras de sí era más pesado que cualquier confrontación que jamás hubiera enfrentado en las salas de juntas más intimidantes del mundo financiero. Me quedé inmóvil, contemplando la ciudad a través del cristal, viendo por primera vez el reflejo de un hombre que había ganado el mundo pero quizás había perdido algo mucho más valioso en el proceso. Aquella noche, el sueño me eludió como un deudor escurridizo. Las luces de Madrid parpadeaban a través de mi ventana mientras daba vueltas en mi cama de diseño italiano que había costado más que el coche de mi padre. Mi mente reproducía sus palabras como un disco rayado, amplificando su aguijón con cada repetición. Este imperio que has construido es una vergüenza. La frase reverberaba en las paredes de mi ático en Salamanca, burlándose de los cuadros de arte contemporáneo y los muebles minimalistas por los que había pagado una fortuna. Me levanté cerca de la medianoche, incapaz de soportar un minuto más en esa cama. La humillación ardía en mi pecho como ácido. Había permitido que mi padre, un simple ferretero de Toledo, juzgara y condenara todo lo que había construido. El hombre que nunca se había atrevido a soñar más allá de su pequeño negocio familiar se había permitido menospreciar mi visión, mi determinación, mi éxito. Caminé descalzo hasta la terraza y contemplé el skyline madrileño, ese horizonte de ambición y poder que yo había conquistado. El aire fresco de la noche parecía insuficiente para calmar el fuego que me consumía por dentro. Apreté los puños hasta que mis nudillos se tornaron blancos, mientras el corazón me latía con fuerza contra las costillas como si quisiera escapar de la jaula de rabia que se había convertido mi cuerpo. ¿Quién coño se cree que es?, murmuré a la ciudad dormida. Las torres Kío se alzaban a lo lejos, indiferentes a mi tormento. Pulsé el botón del ascensor privado y bajé hasta mi despacho en la planta inferior del dúplex. Las paredes de cristal de mi oficina personal reflejaban mi imagen fragmentada, un hombre de mediana edad con el pelo revuelto y los ojos enrojecidos, vestido con un pijama de seda que costaba más que el traje de domingo de mi padre. La incongruencia me provocó una risa amarga que sonó extraña en el silencio. Abrí el mueble bar y me serví un whisky escocés de 30 años. No era un gran bebedor, el control había sido siempre mi religión, pero esa noche necesitaba algo que amortiguara el golpe. El líquido ámbar quemó satisfactoriamente mi garganta mientras encendía mi ordenador. Comencé a escribir un email a mi padre. Las primeras líneas fueron un torrente de reproches, una defensa apasionada de mis logros, una enumeración meticulosa de cada sacrificio, cada victoria arrancada a un mundo que no me había regalado nada. Pero al releerlo, las palabras me parecieron patéticas, como si aún fuera aquel niño desesperado por la aprobación paterna. Borré el email con un golpe furioso del teclado. ¿Por qué seguía importándome lo que pensara? ¿Por qué, después de construir un imperio que había superado sus expectativas más salvajes, seguía buscando un asentimiento que nunca llegaría? El segundo whisky me dio la falsa lucidez del alcohol. Recordé cada momento en que me había perdido algo importante por trabajo: el nacimiento del hijo de mi hermana Carmen, el funeral de mi tío Rafael, las navidades en familia reducidas a breves apariciones entre reuniones. Recordé las miradas de decepción apenas disimuladas, los suspiros resignados de mi madre cuando anunciaba que debía marcharme antes. ¿Era eso lo que mi padre consideraba una vergüenza? No los logros en sí, sino el precio que había pagado por ellos. Gilipolleces, murmuré mientras me servía un tercer vaso. El éxito requería sacrificio. Era la ley universal que regía el mundo, una ecuación inmutable que mi padre, en su simplicidad, nunca había comprendido. Se necesitaban hombres como yo, dispuestos a renunciar a todo por construir algo extraordinario. El mundo no avanzaba gracias a los que se conformaban con una vida mediocre pero completa. La imagen de mi padre apareció de repente, nítida e inoportuna. Lo vi un domingo cualquiera de mi infancia, arreglando la bicicleta de algún vecino en el patio trasero sin cobrar nada, con esa sonrisa tranquila que ahora me parecía una provocación.
Lo recordé llegando cansado de la ferretería pero nunca demasiado agotado para escuchar los problemas escolares de mis hermanos o los míos. Evoqué las manos encallecidas que nunca firmaron contratos millonarios pero que construyeron un hogar tan sólido como los cimientos de un rascacielos. La rabia se transformó entonces en algo más complejo y doloroso. Tomé un bloc de notas y comencé a escribir, esta vez sin destinatario, solo para evacuar el torbellino que me consumía. Página tras página de pensamientos crudos, amargos, honestos. Combustible para un fuego que no sabía cómo extinguir. He construido todo esto para demostrarle que estaba equivocado, escribí en un momento de claridad brutal. Y ahora que finalmente ha venido a verlo, me dice que el equivocado soy yo. Las horas pasaron mientras vaciaba mi alma en ese cuaderno. El cielo comenzó a aclararse, tiñendo mi terraza con la promesa indiferente de un nuevo día. Madrid despertaba lentamente a mis pies, ajena a mi crisis existencial. Los primeros metros comenzarían a funcionar pronto, transportando a miles de personas a trabajos que quizás odiaban pero que les permitían volver a casa con la conciencia en paz. La botella de whisky estaba medio vacía cuando el amanecer llegó plenamente. Mi mano dolía de tanto escribir, pero el dolor físico era un bienvenido contrapunto al tormento interior. Me sentía vacío y extrañamente lúcido, como si hubiera vomitado un veneno que llevaba años corroyéndome por dentro. Me duché con agua helada, permitiendo que el frío despejara los últimos resquicios de alcohol en mi sistema. Me vestí mecánicamente con uno de mis trajes hechos a medida, una armadura de lana italiana para enfrentar otro día como el conquistador financiero que se suponía que era. Mientras me anudaba la corbata frente al espejo, observé mi rostro con una objetividad casi clínica. Mi padre tenía razón en algo, parecía mayor de lo que era. Las arrugas prematuras alrededor de mis ojos no hablaban de experiencia sino de agotamiento. Las canas que salpicaban mis sienes no proyectaban distinción sino desgaste. Por un instante breve pero revelador, vi mi reflejo a través de los ojos de mi padre, un hombre hueco disfrazado de triunfador, un niño asustado escondido tras diplomas y premios, un ser humano que había confundido el medio con el fin. El pensamiento fue tan perturbador que aparté la mirada bruscamente. Algo dentro de mí había cambiado durante esa noche de insomnio y furia. Una certeza se había instalado en mi pecho, me negaba a ser definido por el desprecio de nadie, ni siquiera por el de mi padre. Y sin embargo, bajo esa determinación, acechaba un vacío que no podía ignorar por más tiempo. Salí de casa cuando Madrid ya bullía de actividad. El paseo de la Castellana se desperezaba con su habitual coreografía de coches, ejecutivos y prisa. Decidí caminar hasta la oficina en lugar de tomar el coche con chofer que me esperaba abajo, necesitaba aire, espacio, perspectiva. Mientras caminaba entre la multitud anónima, me sentí extrañamente liberado. La noche de humillación y furia había quemado algo fundamental en mí, pero de esas cenizas comenzaba a emerger una pregunta que nunca me había atrevido a formular, ¿y si mi padre, en su brutal honestidad, tenía razón? Llegué a la oficina antes que nadie, como de costumbre. El edificio aún dormitaba en ese silencio peculiar de los espacios diseñados para el bullicio pero momentáneamente vacíos. Me gustaban esas horas tempranas, cuando podía pensar sin interrupciones, cuando la maquinaria de Inversiones Navarro aún no había comenzado su frenético movimiento diario. Apenas había encendido mi ordenador cuando el teléfono vibró sobre el escritorio de cristal. Un número desconocido. Normalmente habría dejado que Marta lo filtrara más tarde, pero algo, quizás un presentimiento, quizás solo la resaca emocional de la noche anterior me hizo contestar. ¿Miguel Navarro? La voz al otro lado sonaba tensa, profesional. Sí, soy yo. Le llamo del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Su padre, Antonio Navarro, ha sido ingresado esta mañana. El mundo pareció detenerse. Las palabras flotaron en el aire acondicionado de mi despacho como partículas de polvo suspendidas en un rayo de luz, irreales pero indiscutiblemente presentes. ¿Qué ha pasado? Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. Ha sufrido un infarto mientras abría su negocio. Sus constantes están estabilizadas, pero su estado es grave. Su madre nos ha pedido que le contactemos. Un infarto. Mi padre, ese roble toledano que nunca había estado enfermo, que desdeñaba las revisiones médicas como tonterías para hipocondríacos, estaba conectado a máquinas en un hospital.
La ironía era insoportable. Justo cuando yo cuestionaba el valor de todo lo que había construido, la vida cuestionaba la permanencia de quien me había dado la vida. Voy para allá. Colgué y me quedé inmóvil durante unos segundos, intentando procesar la información. Las palabras de la noche anterior resonaban ahora con un eco macabro: has construido un imperio vacío. ¿Y si esas fueran las últimas palabras que intercambiáramos? ¿Si nuestra última conversación hubiera sido ese juicio implacable sobre mi vida? Salí de mi despacho como una exhalación, dejando todo encendido. Ni siquiera me molesté en avisar a Marta, que seguramente estaría llegando al edificio. Tomé el ascensor hasta el parking y me metí en mi Audi deportivo, ese capricho alemán que rara vez usaba pero que hoy agradecía por su potencia. El trayecto Madrid-Toledo normalmente llevaba poco menos de 1 hora por autopista. Aquella mañana me propuse hacerlo en 40 minutos, conduciendo como si me persiguieran todos los demonios del infierno. Quizás era así, los demonios del remordimiento, del tiempo perdido, de las palabras no dichas. Mientras conducía, intenté contactar con mi madre. No respondía. Probé con mi hermana Carmen. Tampoco. La angustia se mezclaba con una frustración irracional. ¿Dónde estaba todo el mundo cuando los necesitaba? Era una queja absurda, lo sabía. ¿Cuántas llamadas suyas había ignorado yo durante estos años, aplazadas por reuniones cruciales, por cierres de trimestre, por videoconferencias con Singapur o Nueva York? La meseta castellana se deslizaba a ambos lados de la autopista, esos campos que mi padre conocía como la palma de su mano, donde había pasado su infancia ayudando a sus propios padres con las labores agrícolas antes de mudarse a Toledo. Paisaje austero, honesto, sin pretensiones, tan distinto a los horizontes artificiales que yo frecuentaba. Cada semáforo en rojo me parecía una afrenta personal. Cada coche lento, un obstáculo deliberado. Golpeé el volante repetidamente cuando me encontré atrapado tras un camión que se movía con desesperante lentitud. «Muévete, joder», grité, consciente de lo ridículo de mi furia. El camionero no podía oírme, igual que la vida no atendía a mis exigencias de control. Igual que mi padre no se había plegado a mi narrativa de éxito. Finalmente, la silueta del Hospital Virgen de la Salud apareció frente a mí. Aparqué de cualquier manera, probablemente ganándome una multa que en ese momento me importaba menos que nada. Corrí hacia la entrada principal con la corbata deshecha y el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Antonio Navarro, prácticamente ladré a la recepcionista. Ha ingresado esta mañana. Infarto. La mujer tecleó con una calma que me pareció insultante. Planta tercera, unidad coronaria. El ascensor tardó una eternidad. Cuando las puertas finalmente se abrieron en la tercera planta, vi a mi familia reunida en la sala de espera. Mi madre, sentada con esa dignidad inquebrantable que siempre había admirado. Carmen, sosteniendo la mano de nuestra madre. Mi hermano Luis, paseando nervioso de un lado a otro del pasillo. Luis fue el primero en verme. Su expresión, normalmente jovial, estaba tensa, los ojos enrojecidos. Miguel, dijo simplemente, como si mi nombre resumiera toda la situación. Mi madre levantó la mirada. En sus ojos vi un cansancio infinito, pero también un destello de alivio al verme. Me acerqué y me senté junto a ella, tomando su otra mano entre las mías. Estaba fría, la piel fina como papel traslúcido sobre las venas azules. «¿Cómo está?», pregunté, temiendo la respuesta. «Estable», respondió Carmen. «Los médicos dicen que ha tenido suerte». Don Emilio, el vecino de la ferretería, lo encontró casi inmediatamente y llamó a la ambulancia. Don Emilio. El anciano que pasaba cada mañana a tomar café con mi padre antes de que abriera la tienda. Una rutina de décadas que yo conocía pero había relegado a la categoría de detalle sin importancia en la vida de mi padre. Ahora resultaba que esa rutina, esa conexión humana que yo había menospreciado, le había salvado la vida. ¿Podemos verle? De uno en uno, cada media hora, explicó mi madre. Acaba de entrar Luis. Yo ya estuve antes. Me hundí en el asiento, sintiendo todo el peso de la noche sin dormir, del alcohol, de la carrera frenética hasta aquí. ¿Qué le diría cuando pudiera verle? ¿Cómo podría deshacer el daño de nuestra última conversación?
El tiempo pasaba con una lentitud exasperante. Los médicos iban y venían, sus batas blancas revoloteando como gaviotas en un puerto. Enfermeras consultaban monitores y anotaban datos en tablillas. Todo ese baile clínico me resultaba ajeno e intimidante, muy lejos de los entornos asépticos y controlados donde yo me movía habitualmente. Luis salió finalmente de la habitación, su rostro una mezcla de alivio y preocupación. «¿Está despierto?», me dijo. «Preguntó por ti». Mi corazón dio un vuelco. Preguntó por mí. No por mi madre, no por la empresa familiar que tendría que permanecer cerrada, sino por mí. Un nudo se formó en mi garganta mientras me levantaba. El pasillo hasta su habitación me pareció el trayecto más largo de mi vida. Más difícil que cualquier negociación, más intimidante que cualquier presentación ante inversores hostiles. Porque al final de este pasillo no había un trato que cerrar o una victoria que conseguir, sino una reconciliación que parecía imposible y, sin embargo, repentinamente crucial. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Dentro, las máquinas emitían pitidos rítmicos, tranquilizadores en su regularidad matemática. En la cama, conectado a tubos y cables, yacía mi padre. Su figura, normalmente robusta a pesar de la edad, parecía disminuida, vulnerable bajo la luz fluorescente del hospital. Me detuve en el umbral, súbitamente. Aterrorizado. No por su estado físico, sino por lo que podría decirme. O peor, por lo que podría no decir nunca si esta era nuestra última oportunidad. Respiré hondo y entré en la habitación, preparándome para enfrentar no solo a mi padre, sino también a la verdad sobre lo que realmente importaba en esta vida que había construido con tanto empeño y, quizás, tan poca sabiduría. Mi padre abrió los ojos cuando me acerqué a su cama. A pesar de la palidez y las ojeras que enmarcaban su mirada, reconocí inmediatamente esa lucidez que siempre había caracterizado sus ojos castaños. Los mismos ojos que, según decía mi madre, yo había heredado en forma pero no en expresión. «Miguel», dijo con voz ronca. «¿Has venido?». Había cierta sorpresa en su tono, como si realmente no esperara que abandonara mi imperio de cristal por él. Ese pequeño detalle me dolió más que todas sus palabras del día anterior. «Por supuesto que he venido», respondí, tomando asiento en la silla de plástico junto a su cama. «¿Cómo te encuentras?». Intentó encogerse de hombros, un gesto interrumpido por una mueca de dolor. Como un viejo que ha forzado demasiado la maquinaria. El silencio que siguió estaba cargado de todas las conversaciones que nunca habíamos tenido, de todas las emociones que habíamos dejado pudrir bajo la superficie de nuestra relación. «Papá, ¿sobre ayer?». Levantó una mano, interrumpiéndome. Sus dedos, habitualmente fuertes y callosos de una vida manipulando herramientas, parecían más delgados, casi frágiles con la vía intravenosa adherida a su piel. «No he sido un buen padre para ti, Miguel». De todas las cosas que esperaba escuchar, esa era quizás la última. El hombre que nunca admitía errores, que navegaba por la vida con la certeza inquebrantable de sus convicciones, estaba reconociendo una falla fundamental. «¿Qué dices?». «Claro que has sido un buen padre». Negó lentamente con la cabeza. Un buen padre apoya los sueños de sus hijos, incluso cuando no los comprende. Yo intenté meterte en un molde que no era el tuyo porque tenía miedo. ¿Miedo? La idea de que mi padre, ese pilar de seguridad y solidez, hubiera sentido miedo me resultaba casi inconcebible. Miedo de que sufrieras. De que el mundo te destrozara cuando descubrieras que la vida no siempre premia el talento o el esfuerzo. Pensé que si te quedabas en Toledo, con un negocio estable como el mío, estarías a salvo. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Pero tú nunca estuviste hecho para la seguridad, sino para volar alto. Y yo, en lugar de darte alas, intenté cortártelas. Las lágrimas amenazaban con desbordar mis ojos. 40 años y estaba a punto de llorar como un niño en una habitación de hospital. Respiré hondo, intentando mantener la compostura. Y yo, dije finalmente, nunca entendí que tu vida no era pequeña, sino plena. Confundí ambición con significado. Mi padre extendió su mano hacia mí. La tomé, sintiendo la familiaridad de esa piel curtida contra la mía, más suave por años de trabajo en oficinas.
Los dos hemos sido unos cabezotas, dijo con una chispa de su humor habitual. Permanecimos así unos minutos, en un silencio que por primera vez en décadas no estaba cargado de expectativas no expresadas o reproches silenciosos. Solo dos hombres imperfectos reconociendo finalmente sus limitaciones mutuas. Ayer fui duro contigo, continuó mi padre. No debí decir que tu imperio era una vergüenza. Eso no es cierto. Lo que construiste es impresionante, Miguel. Es solo que pagué un precio demasiado alto, completé. Lo sé. Anoche no pude dormir pensando en ello. Y creo que tienes razón. Le conté entonces sobre mi noche de insomnio, sobre las revelaciones amargas pero necesarias que habían llegado con el alba. Le hablé de mi vida en Madrid, brillante en apariencia pero hueca en su núcleo. De cómo había confundido los medios con el fin, persiguiendo un éxito que, una vez alcanzado, no me había traído la paz que esperaba. El dinero y el poder son herramientas, no objetivos, dijo mi padre cuando terminé mi confesión. Pueden construir cosas maravillosas o destruirlas. Todo depende de las manos que las sostienen. Un médico entró entonces, interrumpiendo nuestra conversación. Revisó los monitores, hizo algunas preguntas rutinarias y me informó que debía dejar descansar a mi padre. Volveré más tarde, prometí mientras me levantaba. Mi padre asintió. Estaré aquí. No tengo planes de ir a ninguna parte todavía. Salí de la habitación con una sensación extraña, como si hubiera dejado allí parte del peso que había cargado durante años. En la sala de espera, mi familia me miraba con expectación. Está bien, les aseguré. Hemos hablado. Mi madre me estudió con esa intuición que siempre había poseído. ¿Y tú, hijo? ¿Estás bien? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien se preocupara genuinamente por mi bienestar, más allá de mi rendimiento o mis logros? No lo sé, respondí con honestidad. Pero creo que lo estaré. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de hospitales, conversaciones pendientes y decisiones. Instalé temporalmente mi centro de operaciones en Toledo, trabajando remotamente desde la antigua habitación de mi infancia. La ironía no se me escapaba. El niño que había huido para conquistar el mundo financiero ahora dirigía su imperio desde un escritorio donde una vez había hecho los deberes. Llamé a Lucía a Madrid y le expliqué la situación. Sin dudarlo, se ofreció a asumir más responsabilidades durante mi ausencia. Tómate el tiempo que necesites, Miguel, me dijo. El mundo financiero no se derrumbará porque priorices a tu familia por una vez. Sus palabras, aunque amables, contenían una crítica velada que no pasé por alto. ¿Era así como me veían todos? ¿Como alguien que había sacrificado lo esencial en el altar de lo importante? La recuperación de mi padre fue lenta pero constante. Cada día pasaba más tiempo con él, redescubriendo al hombre detrás del padre. Me contó historias de su juventud que nunca había compartido, de sus propios sueños abandonados, de los miedos que había enfrentado al fundar su negocio en tiempos económicamente difíciles. Y yo le hablé de mis viajes, de los países que había conocido, de las personas interesantes que había encontrado en el camino. Gradualmente, empecé a entender que ambos habíamos estado atrapados en nuestras propias jaulas, él en la seguridad de lo conocido, yo en la persecución de lo inalcanzable. Ninguno había estado completamente equivocado o en lo cierto. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a preparar la cena en la cocina familiar, sonó mi teléfono. Era Alberto Mendoza, el director del Fondo de Capital Riesgo con quien había cenado semanas atrás. Navarro, necesitamos cerrar ese trato con los alemanes. ¿Cuándo? ¿Vuelves a Madrid? Miré por la ventana. En el patio, mi sobrino de 6 años jugaba al fútbol, pateando la pelota contra la pared con esa concentración absoluta que solo los niños pueden mantener. Mi madre tarareaba una vieja canción mientras cortaba verduras, su rostro sereno a pesar del cansancio acumulado. No lo sé, Alberto, respondí. Te llamaré la próxima semana. Colgué antes de que pudiera protestar. Por primera vez en mi carrera, un trato multimillonario me parecía menos urgente que una cena familiar. Las semanas se convirtieron en un mes. Mi padre regresó a casa y yo seguí en Toledo,
dividiendo mi tiempo entre el trabajo remoto y las tardes en la ferretería familiar, que había reabierto con la ayuda de Luis. Descubrí que disfrutaba atendiendo a los clientes, muchos de los cuales me reconocían de niño y me trataban con una mezcla de curiosidad y respeto. Así que este es el famoso hijo financiero de Antonio, comentó doña Pilar, una cliente habitual, mientras le ayudaba a elegir pintura para su cocina. Tu padre siempre ha estado muy orgulloso de ti, aunque le costara demostrarlo. Sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. ¿Mi padre había estado orgulloso todo este tiempo? Mientras yo construía mi carrera como un monumento a su supuesta falta de fe en mí. Esa noche tuve una larga conversación con él en el porche de casa. Le pregunté directamente sobre lo que doña Pilar había dicho. Por supuesto que estaba orgulloso, confirmó, mirando hacia las estrellas que brillaban sobre Toledo. Atemorizado por tus riesgos, preocupado por tu salud, molesto por tu ausencia, pero siempre orgulloso. Cuando regresé finalmente a Madrid, no era el mismo hombre que había salido furioso en su Audi deportivo un mes atrás. Miré mi oficina con nuevos ojos, viendo tanto sus fortalezas como sus limitaciones. En las semanas siguientes, implementé cambios fundamentales. Delegué más responsabilidades, creando un equipo directivo más horizontal. Establecí políticas de horarios razonables y desconexión digital. Inicié un programa de inversión en pequeñas empresas familiares españolas que necesitaban capital para crecer sin perder su esencia. Algunos inversores se mostraron escépticos, otros se fueron. Pero sorprendentemente, muchos apreciaron la nueva dirección. Una empresa con alma atrae talento con corazón, comentó un cliente importante cuando le expliqué mi visión renovada. No abandoné mi imperio, pero lo transformé en algo que servía a un propósito mayor que mi propio ego. Y en el proceso, encontré un equilibrio que ni siquiera sabía que estaba buscando. Ahora, cada domingo sin falta, conduzco hasta Toledo para comer con mi familia. Mi padre y yo a veces discutimos, a veces reímos, a veces simplemente compartimos un silencio cómodo mientras vemos el fútbol. No somos perfectos, pero somos auténticos el uno con el otro. Y he descubierto que eso, más que cualquier empire de cristal, es lo que constituye una vida verdaderamente rica.